Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo a hablar sobre frecuencias y análisis de gráficos. En una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso se solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Con los datos siguientes representa una tabla de frecuencia adecuada. Entonces aquí tenemos la tabla, los datos recopilados, perdón. Entonces pasamos a ver lo que es la tabla. Entonces nos familiarizamos primero que todo con los símbolos que aquí están, que es para frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada. Entonces pasamos a la tabla. Esta es la tabla descriptiva en donde aquí están las edades de los empleados, de los hijos de los empleados de 1 a 10 años. Aquí está la frecuencia, que es lo que se repite, el número de veces que se repite ese dato. Por ejemplo, aquí nos indica que se repite 7 veces las edades de un año, que se repite 9 veces la de 2 y así sucesivamente. Aquí tenemos lo que es la frecuencia, pero en porcentajes. Aquí tenemos la frecuencia acumulada, que nos da de esta frecuencia sumándole la siguiente. Y aquí la tenemos en porcentajes. Luego encontramos lo que es nuestra gráfica de las edades de los niños, que la representé con color amarillo. Es gráfica de barras, ¿sí? Pues me pareció el gráfico más fácil y por lo general el que más se usa. Luego tenemos este otro ejercicio que trae un gráfico y lo representa, como podemos ver, en porcentajes. Entonces la descripción nos dice: el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencias adecuada para la información con el personal de cada sesión. Entonces, aquí tenemos el personal en porcentajes, como ya lo mencioné. Entonces pasamos a resolver el ejercicio. Entonces pasamos aquí, que tenemos esta tabla donde nos dice, pues yo la tengo así: trabajadores en porcentajes, los porcentajes ya convertidos pues a números, y aquí los convertí enteros para aproximarse, porque pues como estamos hablando de personas no podemos tener 6.6 personas o 4.4. Luego sacamos los datos, lo que es el rango, los intervalos y la amplitud. El rango lo sacamos de restar el número, el dato más grande que tengamos al menor. Sí, le restamos el menor al dato más grande que tengamos. Los intervalos, le aplicamos la fórmula, que es 1 más 3.322 y el logaritmo de los datos que tengamos. Es decir, si la tabla nos ofrece 10, 20 datos, entonces sería sobre ese logaritmo. Y la amplitud la obtenemos de dividir el rango por los intervalos. Luego aquí tenemos los intervalos, que los obtenemos de sumarle, cogemos el primer dato más pequeño que tengamos y le sumamos la amplitud. Entonces aquí tenemos 4, 10, 10, 16. Entonces luego de que hagamos eso, pasamos a lo que es sumar estos dos números, que sería la X. Aquí sería 4 más 10, 14, dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque así lo dice la fórmula. Entonces sería 7, 13, 19 y 25. Luego pasamos a lo que
Luego pasamos a lo que es la frecuencia, es decir, con qué frecuencia se repiten estos datos. Por ejemplo, los datos que tenemos pues acá recopilados. Y nos podemos dar cuenta, como tenemos 8 datos en el ejercicio número 3, entonces serían 2, 3, 5, 6, 7, 8, en eso nos podemos dar cuenta que está bien. Entonces acá tenemos la frecuencia relativa, que la obtenemos de una división, que es la frecuencia, la dividimos entre el número de datos. En este caso pues serían aquí 2 y tengo 8 datos, entonces 2 entre 8. Y la frecuencia acumulada que nos da de sumar esta frecuencia. Entonces el primer dato va el primero normal y en la segunda casilla ya le vamos sumando. Por ejemplo, acá tenemos 2 más esta 3, 5, luego 5 más 1, 6, y acá nos podemos dar cuenta en el último dato que nos tiene que dar 8 para ver que tenemos el ejercicio bien resuelto.